Muchas librerías de Cataluña ya se preparan para el día de Sant Jordi, el 23 de abril, un día en el que se regalan, además de rosas, numerosos libros a la pareja, a la familia y a los amigos. Es por esta razón que los establecimientos como el FNAC llevan varios días exponiendo en sus escaparates algunas recomendaciones para regalar este año. ¿Y usted ya sabe qué libro va a regalar para Sant Jordi? Regalaré el clásico de La sombra del viento, que no lo he leído todavía y me sorprende y es el que regalaré. Bueno, lo voy a regalar a mis jefes y a los chicos que trabajan conmigo. Y me gustaría que me regalaran Invisible, de Paul Auster, que leí unas críticas y me apetece mucho leerlo. Pues si aún no lo tiene muy claro, nosotros le presentamos algunas novedades editoriales. Historias de la historia de Barcelona. Repaso sobre las calles misteriosas, los caminos del gótico y bueno, todos los atractivos de la ciudad bastante interesante. Habla de barrios que han desaparecido, barrios que fueron bastante determinantes en la historia de la ciudad y que, digamos, están bastante olvidados. Esto es una apuesta personal. Revelar se vende, me parece uno de los libros de ensayo, uno de los ensayos más importantes del momento. Habla de todo lo que es el mito de la contracultura. ¿Qué es eso de la contracultura? Si es que ha existido alguna vez. Son dos profesores de Canadá, universitarios, con un título muy potente, Revelar se vende, y una portada bastante determinante. Volvemos un poco con la crónica contracultural, aquí de la mano del director de la revista Ruta 66, Poder Freak, de Jaime Gonzalo. En un tono un poquito más ligero que el que habíamos comentado antes de Revelar se vende, nos hace un repaso sobre todas las tribus urbanas de los años 50 y 60 y 70, todo lo que es la movida de los motoristas, pero todo esto con un trasfondo contracultural de si realmente los hippies hicieron cambios o no, si después los hippies cuando se hicieron mayores se convirtieron en yuppies. Novela gráfica y además biografía. Hablamos de Kafka, prácticamente el mejor escritor europeo de hace 2 siglos, y además autobiografiado por Robert Crumb, que es prácticamente uno de los mejores dibujantes e historietistas de este siglo. Típica historia de Robert Crumb con sus dibujos a página completa, sus retratos de la vida de Kafka por Praga y un repaso bastante interesante de la vida de Kafka. Estas son nuestras propuestas, ahora solo tiene que elegir.